Estudia conmigo el diodo en la siguiente clase. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la clase número 2 del curso de dispositivos electrónicos. En la clase pasada analizamos los semiconductores y también los materiales tipo P y tipo N. Por lo tanto, tenemos todas las herramientas para crear nosotros nuestro primer dispositivo electrónico, un diodo semiconductor. Este de aquí es el símbolo electrónico del diodo semiconductor. La flechita es el material tipo P y esta parte de aquí es el material tipo N. Y se logra cuando nosotros unimos el material P con el material N, como se ve aquí. Una vez que nosotros los juntamos, justo en la intersección, los electrones del material tipo N, que son los portadores mayoritarios, se ven atraídos a los portadores mayoritarios del tipo P, o sea, los huecos. Por lo tanto, aquí se genera algo que llamamos zona de deplexión. Y justo al lado de la zona de deplexión van quedando huecos, ya que los electrones que brincan dejan huecos en su camino. Por lo tanto, esta parte se carga positivamente. Lo mismo del otro lado, los electrones que brincan van generando aquí una carga negativa. Y si aquí tenemos carga negativa y aquí positiva, esto genera un campo eléctrico, que después de un tiempo va a repeler los electrones que traten de brincar de la zona N a la zona P. A esta región de aquí es a lo que llamamos región de empobrecimiento. Y nuestro diodo, al estar así, a la intemperie, no tiene energía que le dé la capacidad a estos electrones de pasar a los huecos del material tipo P. Es también a lo que conocemos como barrera de potencial. O sea que los electrones necesitan cargarse tanto que rompan esa barrera de potencial y puedan pasar al tipo P. Por lo tanto, un diodo así a la intemperie es a lo que llamamos un diodo sin polarización aplicada, cuyo voltaje va a ser igual a 0 volt, ya que recuerden que esto sigue siendo un material con una carga neta igual a 0, ya que siempre está en equilibrio, simplemente se reordenaron los electrones. Vamos a agregar un voltaje a este dispositivo. Vamos a suponer que nosotros conectamos nuestro diodo de la siguiente manera a una fuente de voltaje. Sabemos que este diodo tiene aquí su región de empobrecimiento. Los electrones del material tipo N son atraídos a la parte positiva de la fuente. Van a ir así. Toman energía y son lanzados al material tipo P. Pero todos estos electrones que fueron atraídos por la fuente fueron dejando huecos, por lo tanto, esto va aumentando y la carga positiva también aumenta. Así que los electrones que llegaron hasta aquí cruzan entre los huecos, pero ya no pueden brincar de nuevo al material tipo N. Así que se van acumulando de este lado, haciendo crecer también de este lado la región de empobrecimiento. Y si crece la región de empobrecimiento, también va a crecer la barrera de potencial generado aquí. ¿Hasta cuándo va a crecer? Hasta que esta barrera tenga un mismo voltaje que la fuente. Por lo tanto, en esta configuración no permite conducir la corriente. Así que podemos definir lo siguiente. Cuando un diodo se encuentra conectado de esta manera, decimos que está en polarización inversa. Por lo tanto, la corriente del diodo va a ser igual a 0. Recuerden que esto es ideal. El voltaje que alcance el diodo va a ser igual al voltaje de la fuente. Pero los portadores minoritarios van a tener aquí un papel muy pequeño. Recordemos que del lado del material tipo N los portadores minoritarios son huecos y del lado tipo P los portadores minoritarios son electrones. Debido a las temperaturas, estos portadores minoritarios pueden entregarnos electrones libres y también huecos. Así que aumentados por este potencial nos van a generar una corriente contraria, de esta manera, llamada corriente de saturación inversa. Y esta corriente es muy pequeña, del orden de los microamperes, nanoamperes y picoamperes. Así que no tenemos por qué tomarla en cuenta por ahora. Esta corriente va a aumentar dependiendo del voltaje que nosotros agreguemos. También es muy estudiada, sobre todo para dispositivos de potencia, pero eso lo vamos a tomar más adelante. Ahora imaginen esto. Si esta fuente de voltaje es pero muy grande, va a hacer que nuestra región de empobrecimiento llegue a su máximo.
Por lo tanto, ahora ya no hay electrones libres. Así que si nosotros pasamos este voltaje máximo, va a ocurrir lo siguiente. Los electrones van a tomar suficiente energía cinética como para atravesar esta barrera de potencial y romper los enlaces covalentes de estos átomos. Por lo tanto, si tenemos un electrón aquí, llega acá, rompe y ahora nos va a dar 2 electrones. Estos 2 electrones siguen este camino debido al gran empuje que genera el voltaje. Ahora estos dos van a generar otros 4 electrones libres, lo que va a dar paso a un efecto avalancha. Y este efecto avalancha va a provocar que por aquí pueda conducir toda la corriente que nos pueda dar el voltaje. Si esta es una fuente de voltaje ideal, nos va a dar una corriente infinita. Este voltaje avalancha también se le conoce como la región Zener. Y el voltaje en el que ocurre todo esto se le conoce como voltaje Zener. Este lo vamos a analizar un poquito mejor más adelante. Entonces ya conocemos el diodo sin voltaje, el diodo en polarización inversa. Ahora vamos a cambiar la fuente de voltaje de lugar. Imaginen que ahora tenemos la fuente de voltaje de esta manera. El positivo con la región P y el negativo con la región N. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta fuente de voltaje desde el terminal negativo va a empujar los electrones del material tipo N y les va a dar la suficiente energía para romper la barrera de potencial y poder llegar a los huecos del material tipo P. Así que esto va a empezar a conducir y generar una corriente de esta manera. Noten que en esta configuración, una vez que nosotros rompemos el voltaje de aquí o esta barrera de potencial, el diodo comienza a conducir. ¿Cuánto va a conducir? Toda la corriente que nos pueda dar esta fuente de voltaje. Por lo tanto, aquí va a haber un voltaje idealmente de 0 volt, pero sabemos que esto no es así. El voltaje de la barrera de potencial en el caso del silicio es de 0.7 volt. Y conforme se vaya aumentando, va a crecer de manera exponencial la corriente que pueda pasar. Y a esta corriente es a la que llamaremos corriente del diodo. Pero ojo aquí, esto es físico, desde negativo hacia positivo. Pero sabemos que todos los cursos y todos los libros usan la dirección convencional de la corriente. Por lo tanto, es la corriente que vamos a usar de ahora en adelante. Cuando el diodo esté conectado en polarización directa, la dirección de corriente será de positivo a negativo de esta manera. Así que podemos definir que cuando nosotros tenemos el diodo conectado de esta manera, se encuentra en polarización directa. Pero también tenemos aquí una corriente a la inversa debido a los portadores minoritarios, que es la corriente de saturación que vimos arriba, que igual que arriba, la corriente de saturación va a ser en el orden de los microamperes, nanoamperes y picoamperes. Generalmente nunca se toman en cuenta, a no ser que sean dispositivos de potencia. Y podemos calcular esta corriente del diodo con la ecuación de Shockley. Nos dice que la corriente en un diodo va a ser igual a la corriente de saturación por E, la BD, sobre N por BT menos 1. Esta es nuestra ecuación de Shockley y nos describe cómo se comporta la corriente, ya sea en polarización directa o polarización inversa, donde IS va a ser la corriente de saturación, BD va a ser el voltaje en las terminales del diodo, N un factor de idealidad. Para un diodo ideal va a ser de 1 y va a ser de entre 1 y 2 para diodos de silicio o de distintos materiales. Nosotros tomaremos N con valor a 1 a no ser que se diga lo contrario. Y el voltaje T va a ser igual al voltaje térmico, donde el voltaje térmico en un diodo va a ser igual a K por la temperatura absoluta en Kelvin sobre la carga de un electrón. Y con estas dos ecuaciones podemos calcular la corriente en el diodo.
En base a esto vamos a ver la siguiente gráfica. Esta gráfica es la curva característica de un diodo. En este punto va a ser cuando el diodo no esté conectado a ningún voltaje, hacia la derecha va a ser cuando esté conectado de manera directa y hacia la izquierda va a ser cuando nosotros lo conectemos de manera inversa. Noten que tal como lo dice la ecuación de Shockley, esto va a ser una exponencial. Y como lo dijimos, conforme lleguemos, para el caso del silicio, al voltaje en la barrera de potencial de 0.7, la corriente va a ir aumentando hasta el infinito. En este caso la gráfica está en miliamperes, pero normalmente en las hojas de datos se colocan a ampere. Para la configuración inversa, noten que va a haber una corriente pequeña conforme se llega al voltaje de la fuente. Es lo que les decía, conforme se hace más grande la región de empobrecimiento. Y va a llegar un momento en el que el diodo tome el voltaje de la fuente, tener una corriente constante, alrededor de picoampere. Pueden observarlo aquí en la gráfica. Esta barrera va a ir aumentando dependiendo del voltaje que nosotros agreguemos. Y como lo dijimos, una vez que llegue al voltaje Zener o el voltaje avalancha, esto se va a comportar así. La corriente va a tender al infinito una vez que nosotros sobrepasemos este voltaje. Y a esta región es a la que llamamos como región Zener. Idealmente podría tomarse como un fallo para los diodos, pero hay ocasiones en las que nos interesa llegar a la región Zener, las cuales abordaremos más adelante. Este también es un buen punto para nosotros determinar qué tipo de diodo queremos para nuestras prácticas. Si es un diodo de poco voltaje, podemos elegir diodos más baratos, pero conforme querramos más voltaje inverso, vamos a ir eligiendo diodos más sofisticados. En las hojas de datos, esta parte se le llama PIB o voltaje inverso pico. Ahora, para terminar, veamos el siguiente punto. En este gráfico tenemos la curva característica del diodo, pero podemos observar que se mueve dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, este es un diodo de silicio, aquí tiene el voltaje de barrera, y si nosotros disminuimos la temperatura, va a necesitar mayor voltaje para poder romper esa barrera de potencial y entrar en conducción. Si nosotros aumentamos la temperatura, ese voltaje disminuye. La relación de cambio entre voltaje y temperatura de un diodo de silicio. Para el caso a la inversa pasa lo mismo. Conforme aumenta la temperatura, la región de empobrecimiento va a aumentar más. Noten que aquí a temperatura ambiente es de 1 picoampere y si nosotros aumentamos la temperatura va a subir a 1 microampere. De la misma manera, conforme aumenta la temperatura también va a aumentar o disminuir la región Zener. Por ejemplo, aquí la región Zener se llega en menos 30 volts y de este lado a 125 grados la región Zener va a ser igual a menos 40 volts. Y bueno, ya aprendimos en esta clase cómo hacer un diodo, la polarización directa e inversa y cómo afecta la temperatura estos elementos. Por lo tanto, esto es todo por hoy. Si les gustó, like y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.